Le damos muchas gracias a Dios porque nos permite alabar su nombre. Y este hermoso himno con el que vamos a alabarlo, hermanos, lleva por nombre Súplica. Le damos gracias a Dios por el escritor de este himno, porque a través de él podemos expresarle al Señor todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y de verdad que ha sido algo grande y maravilloso en nuestra vida. Cante, hermano, con nosotros, alabe a Dios con todo su corazón. Dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor. Vengo, mi Señor, ante tu altar. Me conmueve el corazón el verte clavado en una cruz por mis culpas y mi error. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor. Cuando oí tu voz,
Bienvenido nuevamente a Caminando con Propósito. La semana pasada, Dios preparó la barra alta. Oímos su reto para cada uno de nosotros. Sean santos como yo soy santo. Si usted es como yo, se encontró a sí mismo siendo retado y su conciencia hablándole más alto que nunca esta semana. Cosas que nunca antes me molestaron fueron sostenidas hasta este nuevo estándar de santidad. Cada día trae innumerables oportunidades y retos para practicar la santidad. De hecho, solo esta mañana, cuando me estaba preparando para esta conversación, un pastor amigo mío me llamó y me dio permiso para compartir su reto. Él estaba estudiando para su sermón semanal cuando se reunió en la sala de su casa con una amiga de su hija. Ella había venido para una fiesta nocturna de chicas y fue la primera en llegar. Él nos dijo algo como esto: como no estaba usando la televisión, la chica me pidió que si podía ver un programa en particular que ella nunca se pierde en su casa. Como nunca había visto el programa y sabiendo que sus padres se lo permitían en su casa, le dije, claro. Bueno, por la siguiente media hora tomé notas de este programa. Que Dios quiera, mi hija nunca lo vea. Y yo estaba de un lado para otro en mi mente sobre la acción que debería de tomar. Como la profanidad continuaba, no me podía concentrar. Vivir una vida de santidad es difícil. Parte de mí quería entrar en comentarios acerca de las vilezas del show y cuán bajo nuestros estándares del mundo han llegado a ser. Otra parte de mí quería pagarlo, aunque yo debería, en cómo podía usar esto como experiencia para aprender. No soy su padre, razoné, y no quiero que sus padres me consideren crítico si le impongo mis estándares a ella. Mi amigo estaba en lo correcto. Nos enfrentamos a algunas decisiones difíciles, pero una cosa es cierta: mientras más llegamos a ser como Dios, mejores discípulos llegamos a ser. Mientras más impiedad, más se irritarán nuestros espíritus. Mi amigo continuó con su toma de apuntes y, dicho sea de paso, fue capaz de tener una buena conversación con las chicas acerca de la moralidad. Pero lo que él encontró aquí está solo un clic y es visto diariamente por niños y adultos igualmente. En sus 30 minutos de esta comedia de enredo, hubieron 14 comentarios sobre sexo ilícito, 7 referencias a vivir juntos fuera del matrimonio, 2 referente a estilo de vida homosexual, 4 relacionados a genitales masculinos y 2 casos de mentira. Vi esposos irrespetándose el uno al otro, numerosos chistes rojos, una referencia de incontinencia y una escena de borrachera en un bar. Los televidentes fueron testigos de conversaciones de fantasías sexuales usando humor burlón, como también el nombre de Dios, tomado en vano 2 veces, y un comentario blasfemo que no quiero ni siquiera hablar de eso. Y los comerciales no fueron mejores. Sí, para un discípulo de Jesucristo y un amante de su santidad, nuestra definición de entretenimiento irá con contraste directo con el mundo. Caminando con propósito es el tema que hemos traído todo el año 2020, estudiando los días jueves. Privilegio para nosotros el poder saludarle y decirle bienvenido al estudio bíblico de la Iglesia Nacional Cristiana Independiente Betania. Nuestro deseo es que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su corazón, que Dios bendiga su familia y que los estudios bíblicos de los días jueves sigan siendo una bendición para usted y para todos aquellos que puedan tener la oportunidad de acompañarnos en el estudio bíblico de Caminando con Propósito.
Como ya es de todos nosotros sabido, la dinámica es 6 estudios tenemos de manera consecutiva, y luego el día 7, y luego el día 14, y luego el día 21, y luego el día 28, y el 35. Son estudios un poco diferentes, pero haciendo énfasis en los 5 propósitos de la vida, en los propósitos de Dios: adoración, compañerismo, discipulado, evangelismo y servicio. Son los propósitos de Dios para nuestra vida. Le invitamos a orar y juntos así desarrollar nuestro estudio bíblico de este día. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos das una oportunidad más de poder reunirnos en forma individual, colectiva, familiar, en la distancia, Señor, o como a ti te plazca, pero que podamos juntos estudiar tu palabra en este día. Señor, que tu nombre sea glorificado. Y, Señor, también te pedimos que lo que hagamos, digamos, pensemos, Señor, y enfaticemos, sea todo para la honra y la gloria de tu nombre, y todo, Señor, sirva para el extendimiento de tu reino, nuestro crecimiento espiritual, de tal manera, Señor, que vayamos adquiriendo lo que siempre hemos anhelado: llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, y lograr la imagen de Cristo en nosotros, para que el mundo crea y el mundo te alabe y te glorifique. Oramos, Señor, con gratitud en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora cantaremos y estaremos dándole la honra y la gloria a Dios a través de la alabanza. Será nuestro privilegio invitar a los jóvenes de los grupos de la Iglesia Betania para que nos dirijan en la alabanza, y después tendremos los estudios y el estudio especial de cada 7 semanas. Lo vamos a tener también en estos días. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia y le permite estar con nosotros siempre estudiando la palabra de Él. Una vez más, bienvenido en el nombre de Jesús. Criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Exaltar el Señor, nuestro Dios. Exaltar el Señor, nuestro Dios. Patrick Morley escribe que el problema de la integridad en la iglesia está en el concepto erróneo de que nosotros podemos asumir a Cristo a nuestras vidas, pero no restar el pecado. Es un cambio de creencia sin un cambio de comportamiento. Él dice que es un avivamiento sin reformación, sin arrepentimiento. Nuestra tendencia como humanos es de tratar de reducir la santidad a una larga lista de hacer y no hacer. Esto puede ser de ayuda, pero también muy engañoso. La interpretación de santidad varía grandemente entre culturas y generaciones. Lo que mis abuelos vieron como un estándar de santidad incluían no jugar juegos de cartas. Lo que algunas tribus indígenas ven como modestia es bastante diferente a lo que es aceptable en la escuela de mi hija.
Y las reglas que los fariseos instituyeron como una seguridad neta para la santidad en sí misma, vino a ser una forma de religión. Pero mientras seamos diligentes con el estudio y deseando obedecer los mandamientos de Dios, creceremos en la santidad. Es automático. La Biblia dice que cuando caminamos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. Vaya conmigo a nuestro pasaje de hoy, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Cuando algo es santo, es como el versículo dice, es limpio de toda contaminación. Cuando es puro, lo impuro es evidente. En vez de desanimarse con los miles de mandamientos, empiece por renovar el pecado que lo está arrastrando hacia abajo. No hay lugar para la oscuridad al lado de la luz. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted renueve? Pensemos en esto. ¿Cómo lo está guiando a usted un nivel más alto de santidad? Cuando Él trae algo a su mente, ¿cuál es su respuesta? ¿Justificación u obediencia inmediata? Veamos Tesalonicenses capítulo 4 en los versículos 1 y 8. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechace estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Ahora, si Dios nos llamó a vivir vidas santas, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Cuando oramos por santidad y vivificar de nuestro espíritu, o cuando oramos que la voz del Espíritu Santo nos grite cuando estemos en terreno peligroso, Él lo hará. Dios quiere darnos santidad, sabiduría y apoyo. Él no espera perfección en este lado del cielo, pero sí espera progreso. Tengo un ejercicio para usted que usted haga en esta semana, que confío será una herramienta que Dios utilizará para indicar áreas de cambio. Empecé el mío esta semana y es impresionante cómo me ha hecho más consciente. Quiero dividir su vida en 3 áreas y tenga una hoja de papel para cada área. Acciones, palabras y pensamientos. Será como una foto o rayos X en estas 3 áreas de nuestras vidas. Mientras usted vive su vida esta semana, manténgase pensando en sus acciones. Cada vez que Dios trae una acción a su mente que no se alinea con el estándar que usted ve en la Biblia, apúntelo. No se preocupe, no vamos a comparar listas de la próxima semana. Así que sea honesto. Estoy usando una pequeña libreta, así que fácilmente la puedo cargar conmigo. Las cosas que vinieron a mi mente cuando empecé el rayo X de los pensamientos de mi vida fueron cosas como mi vida en el trabajo. ¿Estoy dando el 100% de mis responsabilidades en el trabajo? Quizás su jefe espera que usted dé un día de 10 horas de trabajo, pero el tiempo que usted toma en el internet o tomando café tiene que ser honesto, que usted le da quizás 8 horas. Quizás tenga problemas para obedecer la ley, con la velocidad o mintiendo acerca de sus impuestos. Películas. Se ha encontrado a sí mismo sentado en el teatro viendo una película que a usted no ha investigado o sabido que no estaba viviendo de acuerdo a los estándares de santidad de Dios. Se encontró a sí mismo argumentando, pero ya me gasté el dinero en esto. Un gran consejo que un amigo me dio una vez fue que el dinero está gastado ya, nunca será recuperado. Pero ¿cuál es el precio real?
¿Cuál es el precio marcado de su compromiso? ¿Cuál es el contenido y cómo es el lenguaje de los libros que usted lee? ¿Y qué es sobre los sitios de internet que frecuenta? ¿Gasto este tiempo en enfoques indebidos o tiempos en entretenimiento? Cualquier cosa que usted piense que no esté alineado con los estándares de santidad de Dios, escríbala. Para la siguiente hoja de papel, enfóquese en las palabras que usted dice. Mi abuelo estaba acostumbrado a consistentemente preguntarme que si lo que acababa de decir era bueno, verdadero y necesario. Puedo todavía oír aquellas 3 estándares de medida y sentir la convicción cuando me doy cuenta que aún si un sí era un verdadero no, no era necesario. ¿Eres sarcástico? ¿Tus palabras hieren o sanan? ¿Toma usted el nombre de Dios en vano? ¿Dice usted chistes que Jesús no diría si Él estuviera aquí ahora mismo? Todos estos son tumores en sus rayos X y necesitan ser sacados. Finalmente, tome una foto de los pensamientos que lo entretienen. ¿Es usted celoso? ¿Orgulloso? ¿Inseguro? O aún la seguridad puede ser una forma de orgullo. Si nos enfocamos en nosotros mismos y lo que somos o no somos, en vez de vernos a nosotros mismos desde el punto de vista de Dios, y Él quiere una vida libre de preocupaciones para todos nosotros. Seguro, hay una etiqueta con un precio marcado para la santidad. Estar dispuesto a renunciar a áreas de pecado. Pero piense de nuevo en todas las cosas que acabamos de mencionar. ¿Quién en su mente correcta quisiera un tumor infectado en su cuerpo? El gran médico quiere remover la enfermedad y limpiarlo. Eugene Peterson escribe que no es difícil en nuestro mundo conseguir a una persona interesada en el mensaje del Evangelio, pero es terriblemente difícil mantener el interés. Millones de personas en nuestra cultura hacen decisiones por Cristo, pero hay una tasa de desgaste espantoso. Muchos dicen haber nacido de nuevo, pero la evidencia de discipulado de un cristiano maduro es escasa. En nuestra clase de cultura, cualquier cosa, aún las noticias acerca de Dios, pueden ser vendido si está empacado recientemente. Pero cuando pierde su novedad, va para la pila de la basura. Hay un gran mercado de experiencias religiosas en nuestro mundo, pero hay poco entusiasmo por la paciente adquisición de virtud, poca inclinación a suscribirse en un largo aprendizaje, lo que llamaban los primeros cristianos santidad. Quisiera cerrar con los pensamientos de A.W. Tozer, quien dijo: me pregunto si ese sentido abrumador, aplastante por la santidad de Dios, ¿ha venido alguna vez a su corazón? Esto era una cosa común en otros días, cuando Dios era el centro de la adoración humana. Arrodillarse ante un altar y temblar, sacudirse, llorar y respirar en agonía de convicción. No veo eso ahora. Hemos diluido el vino de nuestra espiritualidad. Venimos ante la presencia de Dios con almas manchadas. Venimos con nuestro propio concepto de moralidad, habiéndolas aprendido de libros, periódicos y de la escuela. Venimos a Dios sucios. Nuestro blanco más blanco es sucio. Nuestras iglesias están sucias y nuestros pensamientos están sucios. Y no hacemos nada sobre eso. Si venimos a Dios sucios, pero temblando, impresionados y temerosos ante su presencia, si nos arrodillamos a sus pies y oramos con Isaías, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros. Entonces lo puedo entender. Pero saltamos a su terrible presencia. Cada año tenemos más cristianos, más gente yendo a las iglesias, más iglesias construyéndose, más dinero y menos espiritualidad y menos santidad. Estamos olvidando la santidad con la cual ningún hombre verá al Señor.
llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. En esta sesión, como en la sesión pasada, estamos hablando acerca de uno de los estándares de Dios más altos para nuestra vida. En el desafío de la semana pasada y en esta ocasión, Dios ha puesto el nivel muy alto sobre la santidad, porque es la característica primordial de nuestro Dios. Él es santo. Dios, como lo hemos venido diciendo, nos llama a una evaluación constante de nuestra vida para ver si cumplimos con ese estándar, con esa vara alta. Como cuando los deportistas hacen y logran una hazaña, le dejan ahí ese estándar para que otro deportista tenga la capacidad, el valor, la fuerza, la estrategia para poder superar esa vara, ese nivel. Y es difícil. Y Dios nos ha puesto a nosotros, tanto en la sesión pasada como en esta sesión, el nivel muy alto. Dios espera que tengamos una evaluación constante de nuestra vida para ver si somos personas santas. Dios quiere que en nuestra frente, como en la frente de los sacerdotes en el pueblo de Israel, llevaban una placa de oro que decía una característica que debían tener primordial. La placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello: santo para el Señor.
Luego se le ató un cordón de lana teñida de púrpura para sujetar el turbante, como se lo mandó el Señor a Moisés. Santidad no es solamente o apartado o consagrado a Dios, no es solamente llevar aquí una placa que dice que somos santos. No, la santidad en el caso nuestro tiene que ser un estilo de vida para que podamos demostrar que somos hijos de Dios, porque Dios es santo. Es la cualidad que le pertenece a Dios. Como la placa que llevaba el sacerdote aquí decía que eran apartados para Dios, servían para Dios. Nosotros tenemos que ser claros y llevar la inscripción de santidad, que significa apartado, consagrado al Señor en todo momento. Cuando Isaías tuvo la visión en el capítulo 6 acerca de Dios, él pudo llamar a Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Esa es una característica importante de nuestro Dios, recalcada, remarcada, enaltecida en todas las Sagradas Escrituras. El mismo Señor Jesucristo llamó en Juan 17:11 a su Padre, le llamó Padre Santo. Santidad, porque Dios es el origen de la santidad, es la base de la santidad. No es algo que podemos comprar, adquirir, rentar, pedir prestado. No, es algo que viene de Dios, porque Dios es santo. Cuando nosotros somos creyentes en Jesucristo y somos llenos por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo actúa en nosotros y en el mundo para cumplir los propósitos eternos de Dios. El Espíritu es activo, el Espíritu es puro, es santo, actúa sobre una persona empujándole a actuar en santidad. Cuando usted está sometido a una tentación, cuando yo estoy sometido a una tentación, cuando cualquier creyente está sometido a una tentación y sabe que hacer lo que se ve ahí atractivo está en contra de la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo actúa en nosotros y nos lleva a darnos cuenta que podemos tener pecado en nuestra vida. Y entonces Él actúa en nosotros para aclarar la santidad de nuestra vida. Toda acción impropia e inmunda que nosotros podemos llevar a cabo cayendo en la tentación va a contristar al Espíritu Santo de Dios, según nos lo dice Efesios 4:30. Pero no solamente eso, una vez que hemos contristado al Espíritu de Dios y nos mantenemos en la vida de pecado y nos seguimos revolcando, por así decirlo, en el pecado, entonces apagamos el Espíritu de Dios en nuestra vida y no debemos ni contristarlo, ni apagarlo en nosotros, porque se supone, entendemos y es claramente expuesto en la Biblia que somos santos por el poder de la sangre de Cristo que actúa en nosotros y que nos ha dado su Espíritu Santo. El mejor ejemplo, la persona más santa que ha existido en toda la historia de la humanidad es el Señor Jesucristo. El Santo Hijo de Dios, el Santo de Dios. Su nacimiento humano no limitó su santidad y tampoco le quitó la mente perfecta y sin pecado, porque Él era santo. Vivió en santidad, caminó en santidad, siguió la ruta de la santidad y estuvo expuesto a la tentación, dice la Escritura, pero fue sin pecado. Cristo, nuestro sumo sacerdote, el que nos conviene, como dice Hebreos, el que nos convenía era limpio, santo, inocente, apartado y hecho más sublime que ninguna otra cosa. Hablar de santidad es hablar del Señor Jesucristo, es pensar en lo que Él ha hecho. Nosotros debemos de ser santos como Dios es santo. No estoy pensando y no me estoy imaginando a nadie en este mundo que camine con las manos pegadas al pecho en esta forma. No estoy pensando en alguien que está como los caballos que traen aquí cubiertos sus ojos para no mirar ni un lado, ni a la izquierda ni a la derecha. No estoy pensando en alguien
que está fuera del mundo y que está fuera del contexto del mundo en el que está viviendo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Participamos de cosas en este mundo porque estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Debemos ir, como dice Isaías, por el camino de la santidad en Isaías 35:8. Hay un camino de santidad. La vida cristiana se identifica como el camino angosto hacia la salvación. La vida no cristiana se identifica como el camino ancho hacia la perdición. Quienes van por el camino ancho no tienen problemas, no tienen dificultades con cualquier cosa. Hoy aceptan una cosa que parece buena y mañana aceptan todo lo que es malo. Hoy le dan permiso a las cosas que no se deben hacer y las aceptan como buenas en otro momento. Nosotros debemos ir por el camino de la santidad, por el camino angosto que nos lleva a la salvación. Si tenemos a Cristo en el corazón, tenemos el llamado para ser santos, como Él es santo. Veamos las cosas realmente desde la perspectiva de Dios y entenderemos por qué no estamos de acuerdo con las cosas que el mundo está aprobando, que el mundo está consintiendo, que la sociedad está permitiendo, porque nos damos cuenta que tenemos que caminar en la santidad. No es que tenemos que aparentar ser santos, no es que tenemos que aparentar las cosas, tenemos que vivir conforme a las Sagradas Escrituras y tenemos que actuar y pensar conforme al Señor Jesucristo. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo para ser consagrados y separados para Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 26, hemos sido consagrados y debemos estar separados. Mire, un instrumento musical, oramos que Dios lo consagre y lo consagramos para ser usado en el templo. Pero cuando un cristiano recibe a Cristo en su corazón y es sellado por el Espíritu Santo y vive la vida de santidad, está separado del mundo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es santo, debe vivir como eso, separado para Dios, no participar de las cosas del mundo. El mundo tiene muchos valores mezclados. Hoy lo mismo da abortar que no abortar, lo mismo dan las drogas, lo mismo dan muchas otras cosas, pero cuando estamos en la persona de Dios, caminando en el camino de la santidad, no nos volvemos hipócritas, sino tenemos que volvernos sinceros y caminar como Dios quiere que caminemos. Para poder cumplir con la santidad hay 3 requisitos fundamentales. 1, estudiar la palabra de Dios. Desear la palabra como niños recién nacidos, dice el apóstol Pedro. 2, debemos aceptar y responder positivamente a la disciplina que Dios tiene para nuestra vida, como el padre que castiga a sus hijos, no para lastimarlos, no para herirlos, sino para corregir sus acciones, como dice Hebreos capítulo 12, versículos 9 al 11. Y en tercer lugar, debemos presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, según Romanos 12:1. Cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo a la voluntad, a la santidad, entonces Dios obra en nuestras propias vidas y cumplimos con la santidad. La santidad nos conviene, como dice la Escritura en el Salmo 93, pero también debemos recordar y aprender que sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.
Ahora quisiéramos darle las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el estudio bíblico haya sido de gran bendición para su vida. Confiamos en que la palabra expuesta en este día le traerá un momento de reflexión, una pausa especial para que usted pueda pensar y meditar en la palabra de Dios. Que Dios le guarde. Oramos para terminar nuestro estudio bíblico en este día. Señor, te damos gracias porque nos has dado este privilegio de estar juntos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has dado de tus bendiciones, de tu amor, de tu misericordia, y has cuidado de nuestras vidas hasta el día de hoy. Todo, Señor, te pedimos que sea de gran bendición para nuestras vidas, que tu amor, oh Padre Celestial, sea con cada uno de nosotros, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la compañía, dirección y consolación de tu Espíritu Santo guarde nuestras vidas ahora y siempre. En Cristo Jesús, amén. Ahora vamos a despedirnos con el Salmo 149, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en medio de la congregación de los santos. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima.